Bienvenidos a Detrás de los Negocios. Hoy quiero que me acompañen porque vamos a descubrir qué hay detrás del negocio de las películas malditas. Esas películas de los años 80 y 90 que se convirtieron en leyendas. Para eso les quiero hablar de una de mis películas favoritas, Poltergeist, y cómo esta película de bajo presupuesto terminó convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de su época, acompañado de sucesos extraños, muertes de varios actores y también situaciones en las que se usaron esqueletos reales en las grabaciones. La combinación de situaciones que no podemos explicar le hicieron una película inolvidable en la historia del cine. También quiero que hablemos del negocio del cine, cómo ganan dinero. Vamos a entender cómo se reparten las ganancias cuando la película se estrena, cómo esta, además de su estreno en cines, termina convirtiéndose en un negocio a largo plazo. Para eso los invito a que veamos la historia. Arrancamos con el video. Hoy vamos a contar las dos historias, la de Poltergeist, la maldición, los esqueletos reales y los actores que murieron, y la del negocio detrás del cine, cómo funciona, quién gana dinero realmente y por qué una película que costó 10 millones de dólares puede cambiar la vida de todos los que la hicieron y también arruinarlos aunque la película sea un éxito, porque detrás de la magia siempre hay un negocio. Empecemos por el principio, 1980. Steven Spielberg tiene en la cabeza una historia llamada Poltergeist. La historia contaba la vida de una familia normal, una casa normal, en un suburbio normal de Estados Unidos. Pero debajo de esa casa hay algo que no se ve. Spielberg escribe el guión él mismo, algo que hace raramente, y contrata a Tobe Hooper para dirigirla, el mismo director de La Masacre de Texas. Aquí viene el primer dato curioso de esta historia. Spielberg en ese momento tenía un contrato que le prohibía dirigir otra película mientras estaba haciendo E.T. Así que oficialmente Hooper era el director de Poltergeist, oficialmente, porque lo que pasó en el set fue otra cosa. Los actores, el equipo técnico, prácticamente todos los que estuvieron ahí lo cuentan igual. Spielberg llegaba al set todos los días, Spielberg tomaba las decisiones, Spielberg dirigía las escenas más importantes, Spielberg editó la película, Hooper era el director en los papeles, Spielberg era el director en la realidad. Esa tensión, esa dualidad, ese secreto que todos sabían pero nadie nombraba, fue el primer ingrediente de la leyenda oscura que iba a rodear a esta película para siempre. El segundo ingrediente llegó durante el rodaje. Hay una escena en Poltergeist que muchos recuerdan. La madre de la familia cae a la piscina de su casa durante una tormenta y en esa piscina hay esqueletos, cientos de esqueletos flotando, moviéndose, rodeándola por todos lados. Los actores creyeron que eran de plástico, de utilería, los mismos que se usan en Halloween en cualquier tienda del mundo. No lo eran. Jovette Williams, la actriz que protagonizó esa escena, lo contó años después con una mezcla de horror e incredulidad. Los esqueletos eran reales. La producción había comprado esqueletos humanos auténticos porque eran más baratos que los de plástico, o sea, más baratos. Esa fue la razón. No había ninguna razón oscura, no había un ritual, no había una intención perturbadora. Era una decisión de presupuesto. Los esqueletos reales eran más económicos que los de plástico y nadie le dijo nada a los actores. Cuando Williams lo descubrió, dijo que sintió que algo había cambiado, que algo en esa película ya no era simplemente una película, y entonces empezaron a morir. El 4 de junio de 1982, Poltergeist se estrena en cines. 5 meses después, el 30 de octubre de 1982, la víspera de Halloween, un hombre llega a la casa de Dominique Dunne. Ella tenía 22 años y había interpretado a la hermana mayor de la familia en la película. Su expareja la atacó de forma violenta después de que ella terminó la relación. Dunne cayó en coma y murió 5 días después, 5 meses después del estreno de la película. El mundo del cine quedó en silencio, pero nadie habló todavía de una maldición. Eso llegó años después. En 1985, Julian Beck, quien interpretó al reverendo Kane en la segunda parte de la saga, murió de cáncer de estómago. Tenía 60 años. En 1987, Will Sampson, el actor que interpretó al chamán en Poltergeist 2, murió después de un trasplante de corazón que salió mal.
Y entonces llegó el caso que hizo que el mundo entero dijera que la maldición era real. Heather O'Rourke, la niña, la pequeña Carol Ann, la que miraba la televisión estática con esos ojos enormes y decía las palabras que nadie que las haya escuchado puede olvidar. Heather tenía 5 años cuando filmó la primera película y el 1 de febrero de 1988, 4 meses antes del estreno de Poltergeist 3, Heather O'Rourke murió. Tenía 12 años, una enfermedad intestinal que fue mal diagnosticada, que avanzó demasiado rápido, que no se pudo detener. La película se estrenó con una dedicatoria en su memoria y la maldición de Poltergeist quedó grabada para siempre en la historia del cine. En total, 5 personas asociadas a la trilogía murieron de formas trágicas o prematuras. La actriz que murió de forma violenta, el actor con cáncer, el actor del trasplante fallido, la niña protagonista. Y años después, en 2009, Lou Perryman, quien tuvo un papel pequeño en la primera película, murió de forma violenta en su casa en 2009. 5 muertos, 3 películas, una leyenda que nadie ha podido enterrar. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque hay algo en el ser humano que ningún presupuesto de marketing puede comprar: el morbo. Esa atracción irresistible hacia lo que no podemos explicar, hacia lo que nos da miedo pero nos genera curiosidad al mismo tiempo, hacia la posibilidad de que algo sobrenatural exista de verdad. Cuando la gente supo que había actores muriendo, que había esqueletos reales en el set, que el director oficial no era realmente el director, algo ocurrió en la psicología colectiva. La película dejó de ser solo una película. Se convirtió en una pregunta que nadie podía responder. Y las preguntas sin respuesta son lo que más consume el ser humano. Piénsenlo así. Si Poltergeist hubiera sido simplemente una película de terror exitosa, hoy sería un título más en la lista de clásicos del cine. La recordarían los fanáticos del género, los estudiantes de cine, poca gente más. Pero Poltergeist tiene algo que ninguna otra película de terror tiene. Tiene una historia real de tragedia que ocurrió después de la pantalla. Y eso la hizo inmortal. Un experto en cine lo resumió con una frase que me parece perfecta. Más allá de que la cinta original tocó un tema sensible y novedoso, las muertes que ocurrieron luego de su estreno sirven como un misterio propagandístico. Ahí radica su fama principalmente. Misterio propagandístico. Nadie lo planeó. Nadie lo diseñó, nadie pagó para que ocurriera, pero el resultado fue que cada vez que moría alguien relacionado con la película, las noticias volvían a hablar de Poltergeist. La gente volvía a buscarla, los cines volvían a proyectarla, las ventas de video volvían a subir. La maldición no mató a la película, la mantuvo viva, y eso nos lleva a una verdad incómoda sobre el comportamiento humano y el negocio del entretenimiento. Las historias que más perduran no son siempre las mejores, son las que generan una pregunta que nunca se puede responder del todo. ¿Es real la maldición de Poltergeist? Nadie lo sabe con certeza. Y mientras esa pregunta exista, la película va a seguir existiendo. Ahora bien, podemos quedarnos con el mito o podemos hacer algo diferente. Abrir la película, mirar adentro y entender cómo funciona el negocio que la rodea. Porque Poltergeist no solo es una historia de terror, es un caso de estudio perfecto sobre cómo funciona el cine como negocio. Y la historia empieza con un número: $10.700.000. Ese fue el presupuesto de Poltergeist en 1982. Ahora bien, ese número hay que contextualizarlo. $10 millones en 1982 no son $10 millones de hoy. Ajustando por inflación, esos $10.700.000 de 1982 equivalen aproximadamente a $35 millones en 2026. $35 millones para hacer una película de terror con efectos especiales, actores conocidos y la producción de Steven Spielberg. En el contexto actual, eso es un presupuesto mediano para una película de Hollywood. No enorme, no pequeño, mediano.
Y con ese presupuesto, la película recaudó 121 millones de dólares en taquilla en todo el mundo. Ajustando ese número por inflación, equivale a aproximadamente 397 millones de dólares en dinero de hoy. Casi 400 millones de dólares en recaudación para una película que costó 35. En términos modernos, eso sería comparable a una película que hoy cuesta 35 millones y recauda 400. Eso es lo que se llama un éxito masivo. Ahora, aquí viene la parte que la mayoría de la gente no conoce y que cambia completamente la forma de entender el cine como negocio. De esos 121 millones de dólares, los productores de Poltergeist no recibieron 121 millones de dólares, ni siquiera la mitad. Y para entender por qué, hay que entender cómo funciona realmente el dinero en el cine. Cuando compras un tiquete de cine, ese dinero no va directamente a los que hicieron la película. El dinero pasa primero por 4 manos distintas. La primera mano es el cine. El cine donde estás sentado viendo la película se queda con una parte del tiquete antes de que cualquier otro actor en el negocio vea un peso. Y la cantidad que se queda del cine cambia según la semana de estreno. En la primera semana, cuando la emoción está en su punto máximo y las salas están llenas, el estudio puede quedarse con hasta el 90% de cada tiquete. El cine se queda con apenas el 10%. Suena poco para el cine, ¿verdad? Pero aquí está el secreto que muy poca gente conoce. El cine no gana dinero con los tiquetes. El cine gana dinero con las palomitas. El margen de ganancia del maíz pira, las bebidas y los dulces en un cine es de hasta el 85%. Eso significa que lo que te cobran por un balde de palomitas tiene un costo real de apenas unos centavos. Así que cuando los estudios se quedan con el 90% del tiquete la primera semana, no están destruyendo el negocio del cine, porque el cine en realidad no depende del tiquete, depende de que tú llegues hambriento. A medida que pasan las semanas, el porcentaje va cambiando. La segunda semana el cine se queda con más, la tercera semana más todavía, hasta que al final de la cartelera el split es de aproximadamente 50-50 entre el cine y el estudio. En promedio, de cada tiquete que compras, el estudio que hizo la película recibe entre el 40 y el 60%. Eso significa que de los 121 millones de dólares de Poltergeist, el estudio recibió aproximadamente 60 millones brutos de taquilla. 60 millones, no 121. La segunda mano es el distribuidor. El distribuidor es la empresa que se encargó de llevar la película a todos los cines del mundo, de negociar con cada sala, de imprimir las copias, de coordinar los estrenos en cada país. En el caso de Poltergeist, la distribuidora fue MGM, que se quedó con un porcentaje de lo que recibió el estudio. La tercera mano es el marketing, y aquí viene la parte que más sorprende a la gente cuando la entiende. El marketing de una película grande puede costar tanto como la película misma. Para Poltergeist, con el nombre de Spielberg detrás, la campaña publicitaria fue significativa. Avisos en televisión, carteles, trailers, prensa, promociones. Todos esos costos se restan de las ganancias antes de que nadie vea un peso de utilidades. Y la cuarta mano son los contratos de los talentos. Y aquí está el mundo más complejo y más opaco de todo el negocio del cine. Los actores y directores no solo cobran un salario fijo por hacer la película, muchos negocian lo que en Hollywood se llama puntos. Un punto es un porcentaje de las ganancias de la película. Steven Spielberg, como productor y escritor del guión de Poltergeist, tenía puntos. Eso significa que una porción de todo lo que la película generó en taquilla, en televisión, en video, en streaming, décadas después, llegó al bolsillo de Spielberg. Los actores principales también suelen tener puntos, aunque menores, y aquí viene el dato que más me impactó cuando lo investigué para este episodio. Hay una práctica en Hollywood tan antigua y tan escandalosa que tiene su propio nombre. Se llama contabilidad creativa de Hollywood y funciona así. Imagina que una película cuesta 100 millones de dólares en producción. Después hay que sumarle el marketing, los intereses del préstamo bancario que financió la producción, los gastos administrativos, los costos de distribución y una serie de cargos que los estudios aplican a cada película, incluyendo a veces el costo de las llamadas telefónicas que hicieron los ejecutivos mientras coordinaban el proyecto. Todo eso se suma al costo original. Y los actores y directores que tienen puntos de ganancias netas solo cobran después de que
todos esos costos sean cubiertos. El resultado es que una película puede recaudar $500 millones en taquilla y en papel mostrar que no tuvo ganancias netas. Y eso es completamente legal. James Garner, el actor de Los Ángeles de Charlie, demandó a los estudios en los años 90 porque le dijeron que la serie más exitosa de su carrera no había tenido ganancias. En los años 80, después de que Forrest Gump recaudó más de $600 millones, el escritor del libro original del que estaba basada la película nunca recibió su parte de las ganancias porque el estudio demostró en papel que la película no había sido rentable. Esto no es una exageración, es el modelo de negocios que Hollywood perfeccionó durante décadas. Entonces, ¿cómo realmente se reparte el dinero en el cine? Usemos a Poltergeist como ejemplo concreto. La película recaudó $121 millones mundialmente. El cine se quedó con aproximadamente el 45%, esos son unos 54 millones. El estudio y el distribuidor recibieron el 55% restante, unos 67 millones. De esos 67 millones hay que restar el marketing, que pudo haber sido entre 10 y 15 millones de dólares. Quedan aproximadamente 50 millones. De esos 50 millones, el estudio paga los puntos de Spielberg como productor y escritor, que en una película de este nivel pueden ser entre el 5 y el 10% del total del estudio. Quedan aproximadamente 45 millones para el estudio, menos los costos de distribución internacional, menos los intereses del financiamiento, menos los gastos administrativos. Al final del día, de una película que recaudó $121 millones, la ganancia neta real para el estudio fue probablemente de entre 20 y 30 millones. Y a eso hay que sumarle todos los ingresos que llegaron después del estreno en cines. El video en casa, la televisión por cable, las licencias internacionales y décadas después el streaming. Porque aquí está la clave de todo el negocio del cine que muy poca gente entiende. La taquilla es solo el principio. Una película exitosa no genera dinero durante semanas, lo genera durante décadas. Poltergeist, hoy, más de 40 años después de su estreno, sigue generando ingresos. La gente la alquila en plataformas digitales, se vende en colecciones de clásicos del terror, se transmite en televisión cada Halloween, se estudia en escuelas de cine. En el mundo actual, esas fuentes de ingresos posteriores al cine son tan importantes como la taquilla misma. Una película hoy puede tener un estreno mediocre en cines y volverse un éxito enorme en streaming, o puede generar más dinero en licencias internacionales que en toda su carrera en salas de cine. El modelo cambió completamente con el streaming. Antes una película tenía una ventana de exclusividad en cines de varios meses, luego iba a video, luego a televisión por cable, luego a televisión abierta. Cada ventana generaba ingresos adicionales. Hoy los estudios tienen que decidir si estrenan primero en cines, primero en streaming o directamente en plataformas sin pasar por el cine. Y esa decisión tiene consecuencias enormes para cómo se distribuyen las ganancias entre todos los que participaron. Pero hay algo que no cambió. El cine sigue siendo el negocio de las historias. Y las mejores historias son las que la gente sigue contando décadas después. Poltergeist tiene algo que muy pocas películas tienen. Tiene una historia que vive tanto dentro de la pantalla como fuera de ella. Dentro, una familia aterrorizada, espíritus malignos, una niña desaparecida en otra dimensión. Fuera, esqueletos reales, un director fantasma, actores que murieron, una maldición que nadie ha podido desmentir del todo. Y esa doble historia es lo que hace que 40 años después, cuando alguien busca películas de terror para ver en Halloween, Poltergeist siga apareciendo en las listas. Nadie pagó para que la maldición de Poltergeist siguiera viva. Nadie diseñó una campaña para que sea una de las búsquedas más populares de octubre en internet. Ocurrió sola. Y eso, en términos de negocio, tiene un valor que ningún presupuesto de marketing puede replicar. Hay una reflexión final que me quiero llevar de esta historia. El cine es uno de los pocos negocios donde el producto puede ser simultáneamente arte, entretenimiento, miedo, esperanza y negocio. Donde una historia que costó el equivalente a $35 millones de hoy puede seguir generando conversaciones 40 años después. Y donde las personas que la hicieron pueden haber ganado mucho dinero o haber visto en papel que su película exitosa no tuvo ganancias dependiendo de cómo quedaron sus contratos.
El cine es el único negocio donde una película puede recaudar 400 millones de dólares ajustados a valor de hoy y aún así, en el papel, mostrar que no fue rentable. Y donde la muerte de una niña de 12 años se convierte de manera perturbadora en el motor de marketing más poderoso que esa película pudo haber tenido. No lo digo con frialdad, lo digo con el reconocimiento de que detrás de cada historia que parece solo una película hay decisiones, hay dinero, hay personas, hay vidas, y que el negocio del cine, como todos los grandes negocios, tiene una cara que se ve y una cara que muy poca gente conoce. No te vayas, quiero hacerte una invitación. La invitación es a que te suscribas y a que le des like a este video. Si lo haces, voy a entender que este tipo de contenido te gusta. Y te prometo que si haces parte de esta comunidad, vas a tener videos de muy buena calidad donde vamos a hablar de todo lo que pasa detrás de los negocios. Así que sin más, me despido. Espero que te haya gustado esto que acabo de compartir contigo. Nos vemos.